Egunon. Egunon, ondo etorriak izan berriro, jarraituko dugu bigarren egunez. Jardunaldiakin. Ja, venga, hasiko gara 10 minutu beranduago gabiltzalako. Ondo etorriak izan. Jarraituko dugu orain Larraitzek egingo digun aurkezpenarekin, baina Larraitzen aurkezpena bera egingo digu biltzeneko kidea dugun Carolina Feteskuk. Eskerrik asko etortzeagatik. Gracias por venir de nuevo a la segunda sesión, a la segunda jornada de esta 14ª jornada que organizamos en Integración y Migración en el País Vasco. Ahora nos toca, como habéis visto en el programa, una interesante presentación que corre a cargo de Larraitz Umeta, a quien nos presenta nuestra compañera de Biltzen, Carolina Fetescu. Egunon Guztioi, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Como ha dicho Javier, continuamos con nuestra jornada. Esta mañana vamos a empezar con nuestra compañera de mesa, Larraitz Umeta Sánchez, y el objetivo de esta mesa es presentar los avances de un estudio que se está realizando en este momento. Bueno, dos palabras sobre Larraitz. Larraitz es psicóloga y doctora en Psicología Social por la Universidad del País Vasco. En su trayectoria profesional ha trabajado en organizaciones del tercer sector en Centroamérica y en Euskadi como auditora social e investigadora. Actualmente, como he dicho, está trabajando como investigadora en Ikuspegi, Observatorio Vasco de la Migración, y los intereses de Larraitz en este momento, bueno, la investigación que está haciendo se está centrando en las relaciones intergrupales, migración y la participación en eventos colectivos, rituales, movimientos sociales y también con otros efectos psicosociales. Vale, entonces este estudio, como ya nos va a adelantar Larraitz, es en proceso, y esta presentación de esta mesa nos va a presentar los avances que se han realizado hasta el momento. Con todos ustedes, Larraitz, tienes la palabra. Muchas gracias, Carolina. Buenos días, egunon a todos. Yo he venido a presentaros algunos de los avances de este estudio. Espera, voy a poner así. ¿Se ve? Ahora voy a esperar. Ahora sí. Vale, he venido a presentaros unos pequeños avances de este estudio que está en proceso, que se titula Asociacionismo y Migración en Euskadi. Eso es. Ahora es un estudio diagnóstico sobre las estructuras, organización y participación de las personas migrantes en el ámbito público. En estos momentos y en las últimas décadas, en Euskadi, igual que en otras regiones de Europa, se ha ido incrementando el número de personas migrantes que viven aquí. Esto plantea nuevos retos y oportunidades para nuestra sociedad y algunas preguntas que tenemos que hacernos con respecto a cómo está el tejido asociativo en este momento. Este estudio no ha nacido de un solo sitio, sino que se planteó en la Comisión de Participación y Sensibilización y Cultura del Foro de Migración y Asilo de Gobierno Vasco, que fue quien planteó la necesidad de hacer un nuevo diagnóstico, dado que el anterior había sido realizado en el año 2010. Y como he comentado, con los cambios socioculturales que estamos viviendo en esta época, necesitábamos volver a hacer una revisión con un aspecto un poco más cualitativo, más profundo, sobre cuál era la situación actual. Esta demanda se elevó al Pleno del Foro de Migración y Asilo y, con su carácter propositivo, fue elevado a la Dirección de Migración y Asilo, que planteó a Ikuspegi si deseaba realizar esta investigación, y Ikuspegi aceptó el reto. Esto ha generado una dinámica de trabajo dentro del proyecto circular, porque además mantenemos una comunicación constante con la Comisión de Participación sobre el proyecto y los avances y caminos que tomamos en él. Además, este proyecto ha sido aprobado y supervisado por el Comité de Ética de la Universidad del País Vasco de Investigación con Seres Humanos.
Hemos realizado consultas con personas de la academia, con personas que realizaron el diagnóstico previo y también con técnicas y técnicos de organismos y entidades vinculadas. Como veis, es una construcción colectiva y que Ikuspegi sigue desarrollando. El objetivo es analizar la realidad del tejido asociativo, pero formal e informal. Como nos comentaba ayer Paco Torres, no tenemos solo en consideración las organizaciones formales, estructurales, sino también otro tipo de organizaciones de la población de origen y ascendencia extranjera que vive en Euskadi, detectando las necesidades específicas e identificando su contribución en el ámbito público como sujetos activos. ¿Cómo se desarrolla este proceso de investigación, ¿no? ¿Cómo lo hemos estructurado? Hemos planteado una metodología mixta y flexible que se adapta a la realidad cambiante del estudio. Como os decía, la metodología es básicamente cualitativa y nos basamos en el análisis de los discursos de las entrevistas en profundidad que hemos realizado en el trabajo de campo. Incorporamos también algunos datos cuantitativos, pero más que nada para dar contexto y fortalecer las conclusiones que extraemos de las voces de las entrevistas. Hemos incluido también, con esa metodología flexible, una perspectiva más participativa a través de hacer co-creaciones o creaciones colectivas de las representaciones del tejido asociativo. Esto es un proceso que realizaremos más adelante y que ahora os cuento un poquito más. En este plan estructuramos el proyecto en 3 fases centrales. Una primera fase más clásica de revisión teórica y documental y recopilación de bases de información. Una segunda fase que hemos dividido en 2 y que hemos avanzado a la primera parte, que es el trabajo de campo y las entrevistas en profundidad y los grupos de discusión con personas voluntarias migrantes. La segunda fase, que está por desarrollar y es lo que haremos en los siguientes meses, es una fase que incluye taller de contraste y un taller participativo con las asociaciones, que es ahí donde construiremos esa imagen colectiva sobre el tejido asociativo migrante. La tercera fase, cierre y publicación. Esperamos para principios del año que viene tener el informe completo sobre todos los datos y los análisis. Bueno, vamos a ver lo que nos interesa. ¿Qué voces han emergido? Estos resultados son preliminares e incluyen solo las voces que hemos recogido en las entrevistas en profundidad a las asociaciones migrantes y a las personas migrantes voluntarias. ¿Sí? El resto de entrevistas que hemos hecho también a otros colectivos se presentarán más adelante. Quiero mencionar que al recoger las voces y los discursos que forman y conforman este diagnóstico, estamos intentando aportar una visión situada, contextualizada, de la situación actual, de las dificultades y las oportunidades que se presentan. Entendemos que el análisis del discurso nos permite entender la fortaleza organizativa, pero también las dificultades que se enfrentan desde las asociaciones. Por otro lado, las voces de las personas voluntarias nos recuerdan la importancia que tiene para las comunidades migrantes el trabajo voluntario. Hay que reconocer que las personas voluntarias no solo participan de manera activa en la construcción de las redes de apoyo, sino que también buscan tener un mayor control sobre cómo se narra su experiencia y su participación en nuestra sociedad. Había mencionado aquí una de las citas que decía: no queremos que la gente lo cuente por nosotras, queremos hacerlo nosotras, queremos que nos dejen que contemos nuestra historia, pero es difícil. Y aquí os empiezo a presentar resultados. Son las categorías que hemos extraído, cada categoría con su voz correspondiente. Para no hacerlo muy largo, solo os voy a contar las categorías, tenéis la oportunidad de leer las citas. Y en esta diapositiva presentamos el análisis sobre la realidad organizativa del asociacionismo migrante en Euskadi. Nosotros formulábamos las preguntas, hemos recogido los discursos y analizado cuáles eran las respuestas que encontrábamos. Nos damos cuenta que ante el tejido asociativo encontramos una diversidad en las formas organizativas y en los objetos de las asociaciones migrantes. ¿Sí? Algunas se dedican principalmente, aunque no exclusivamente, a ofrecer servicios directos a las personas migrantes e intentar cubrir las necesidades que detectan diariamente.
mientras que otras ponen más el foco, aunque no exclusivamente, en una labor de participación pública, digamos una labor más política, y en defensa de los derechos de sus comunidades, lo que también les permite ser flexibles y adaptarse a los problemas que van surgiendo. Uno de los problemas más recurrentes, y que me diréis qué novedad la RAITS, pero es el problema real y es el problema estructural, es el problema de la falta de financiación. La falta de recursos financieros dificulta enormemente la capacidad de las asociaciones para planificar y llevar actividades a largo y medio plazo. Muchas de ellas se encuentran luchando por mantenerse a flote como les es posible. Y es especialmente complicado en un contexto en el que, además, la demanda de los servicios no deja de crecer. Al final, muchas asociaciones y su labor se desarrolla en base y sobre la fuerza de las personas que participan como voluntarias y con la fuerza del activismo. Cuando les preguntamos sobre cuáles son las fortalezas, muestran en general una gran flexibilidad organizativa que les permite ajustarse y dar respuesta y contextualizar las necesidades de sus comunidades. Un ejemplo claro de esto fue la reacción excelente y sobreesforzada que tuvieron en la pandemia, pero que brindó apoyo y consuelo a muchas personas. Pero esta flexibilidad no es una opción, no es algo que se ha elegido libremente. Esta flexibilidad surge de la precariedad en la que operan gran parte de ella y de sus características estructurales propias. Su capacidad de resiliencia, sostén emocional y apoyo mutuo les ha permitido superar muchas de las dificultades. Además, el voluntariado y el activismo son pilares fundamentales, es la estructura sobre la cual se sostienen. Con frecuencia crean en la estructura interna una comunidad afectiva que les sostiene. No se trata solo de trabajar juntos y juntas para alcanzar un objetivo común, sino también de construir una red de apoyo emocional que nos sostiene a las personas que participamos. Por último, no podemos dejar de mencionar la fortaleza más evidente, que es el activismo, que caracteriza a algunas de estas asociaciones. A lo largo de estos años hemos visto una lucha constante por visibilizar sus causas, lograr cambios, tanto en sus comunidades como en nuestra sociedad en general, creando un impacto social significativo. Mencionaros que estos son lo que dicen las voces que hemos extraído y que así lo mencionamos. Respecto a las debilidades, la precariedad, la falta de recursos, la dependencia económica de los fondos públicos, de las convocatorias, de cuándo llega el dinero, de cuándo no llega. Por supuesto, esto genera tensiones, dificultades y un desgaste emocional. Las barreras burocráticas a las que hay que enfrentarse para acceder a los recursos y para hacer los diferentes procesos internos. En la estructura que genera competitividad, pues al final todas las asociaciones compiten en el mismo marco en el acceso a los recursos, y una de las que sale, y veréis que se menciona habitualmente, es la falta de reconocimiento público a la labor tan esencial que están desarrollando. Otro de los temas que ha emergido y que es importante tiene que ver con el acceso y la participación en los espacios de coordinación y en el trabajo en red. Se menciona habitualmente la dificultad para ser parte de la toma de las decisiones políticas. Se sienten habitual y constantemente excluidos y excluidas de la toma de decisiones. Y aunque sí en ocasiones se les invita y están presentes en algunos procesos, consideran que sus aportaciones no siempre son vinculantes. Con ello se limita la colaboración interinstitucional. Y además, algunos de estos procesos que pueden arrancar con muy buenas intenciones y con un proceso más vinculante, acaban, por diferentes cuestiones, diluidas en el tiempo. Aún así, se trabaja en red con otras asociaciones y entidades y hay acciones importantes que, coordinadas, generan importantes incidencias políticas. ¿Cuáles son los principales discursos que emergen en torno a la participación social y política en el tejido asociativo migrante? Bueno, aquí aparecen los nuevos temas y los nuevos discursos de esta evolución de los últimos años. Desde su propia experiencia, las mujeres migrantes están luchando por la visibilidad y por romper los estereotipos que las limitan, construyendo una definición del feminismo migrante y racializado propia. Estas experiencias también
evidencian una demanda por la descolonización de los espacios de participación que les son predefinidos. Parece ser que hay ciertos espacios en los que se les reconoce el derecho a la participación, pero otros en los que no se les espera o no se les cuenta. Y son barreras que esperan poder derribar y en los espacios en los que esperan poder participar. Además, las asociaciones perciben una participación marcada por el reconocimiento institucional y social que es insuficiente a su labor, enfrentándose a barreras culturales que les dificultan integrarse en ciertos procesos. El activismo, sin embargo, sigue adelante a pesar de la precariedad, impulsado y atravesado por su propia vivencia migratoria. ¿Cuál ha sido la evolución de la participación social y política del asociacionismo migrante en los últimos años? Bueno, hay numerosos desafíos y oportunidades que afrontar, cambios en el tejido asociativo y otros espacios de participación. La participación de los jóvenes es una de las grandes preocupaciones, las convocatorias y la diversificación y voces más políticas. Vemos que esta evolución está profundamente marcada por los contextos y desafíos que enfrentan las comunidades migrantes en Euskadi. Lo que antes eran pequeñas asociaciones con aspectos más culturales o de apoyo mutuo, han crecido y en respuesta a las nuevas oportunidades y retos que surgen. El tejido asociativo ha cambiado en estos años, se ha construido como tal y las redes que hoy sostienen a estas organizaciones son más amplias que hace unos años, pero también siguen luchando por los recursos y el reconocimiento. Las mujeres están cada vez más implicadas y muestran mayor liderazgo, adquieren mayor presencia y autonomía, aunque su participación a menudo se ve limitada por la falta de recursos. Y ahora os voy a contar un poquito sobre las voces que hemos extraído de los grupos de discusión. Los grupos de discusión se realizaron dos, uno en Donosti y otro en Bilbao, en el que participaron en total 18 personas. Eran todas personas voluntarias, ¿sí? No vinculadas a órganos de decisión ni a grupos promotores. Las voces de los voluntarios y las voluntarias de asociaciones migrantes son fundamentales para entender cómo se construye el asociacionismo desde abajo, desde la participación directa. El voluntariado, lejos de ser una elección simple, surge en muchos casos como una necesidad impuesta por la situación vital. Estas personas no solo aportan su tiempo y su esfuerzo para construir una sociedad mejor, sino que encarnan la lucha por la visibilidad y el reconocimiento de sí mismos y de sus propias comunidades. Es importante destacar que muchas de estas personas se encontraban en ese periodo de 3 años de no reconocimiento legislativo. Por eso mismo decimos que en este caso el voluntariado no siempre ha sido una elección, sino que era también un recurso, una herramienta para validar, como veremos más adelante, para sentirse útil y reconocida y para aportar a la sociedad en la que has venido a vivir. Con ellos y con ellas construimos una definición de participación. Les preguntamos cómo construir una definición colectiva, de qué estábamos hablando. Y plantearon que es un acto implicado de implicación activa en la sociedad en la que vives, que forma parte y que tú formas parte de las decisiones y acciones que impactan en esta comunidad, sentirte útil, reconocido y capaz de generar cambios, pero sin embargo hay una percepción de exclusión, de ser apartada y apartado constantemente y de desigualdad, seguramente impulsada por el racismo, la falta de reconocimiento y las barreras institucionales. Al preguntarle, porque una de las preguntas que originaba esta investigación era qué estaba pasando con la participación, y entonces les preguntamos cuáles eran los inhibidores de esta participación y dado que muchas de estas personas estaban en la primera fase de su proceso en Euskadi, planteaban que la falta de información accesible sobre cuáles eran las oportunidades de participación en su contexto era una de las claves. Sentían que habían tardado mucho tiempo en saber cuáles eran los procesos o por dónde, cuáles eran los espacios en los que sí podían participar. El racismo y la discriminación, el racismo institucional y los prejuicios sociales que impiden que las personas migrantes se sientan incluidas o bienvenidas en algunos contextos, las barreras administrativas y legales, por supuesto, la falta de regularización es clave, y la invisibilización o la valorización social del voluntariado migrante. Y, por supuesto, ya he mencionado la falta de apoyos y recursos. ¿Cuáles eran las propuestas concretas que estas personas formularon de cara a fortalecer la participación y el voluntariado?
una mayor difusión y accesibilidad a las opciones de participación, redes sociales, campañas de marketing, orientación en espacios municipales, flexibilización de los espacios de participación y voluntariado en cuanto a los horarios y formas, sistemas de identificación para las personas voluntarias. Esto es muy importante. Estamos todo el rato hablando del reconocimiento. Pues una de las características era que te reconozcan como voluntario y que tengas una forma, un certificado, un sistema, una tarjeta para poder acreditarlo en cualquiera de los espacios en los que te presentes. Y que esto incluye también el reconocimiento oficial, ¿sí? Esas horas dedicadas, ese tiempo dedicado, las competencias y las habilidades que has adquirido en ese proceso, también poder certificarlas y poder mostrarlas cuando te sea necesario. Más unión entre las asociaciones. Una de las cosas que mencionaban era esa competitividad, ese conflicto, ¿no? Para los voluntarios esa situación no es cómoda y es una de las situaciones que inhibe también la participación. Proponían que hubiera mayor coordinación y más unión. E incorporar, por supuesto, apoyos y recursos económicos, decían, ¿no? Cuando uno o una está pensando en la supervivencia, el dinero que supone ir a la asociación o al espacio donde tienes que hacer voluntariado es un esfuerzo. Entonces, cubrir ese tipo de necesidades facilitaría también una mayor participación. Y ya me acerco a las conclusiones, pero bueno, creo que más o menos se han ido dibujando. Es necesario y plantean la importancia del reconocimiento institucional y público, visibilizando el trabajo comunitario de las personas migradas, la validación de las competencias laborales y las habilidades, y que les sirva como reconocimiento de su experiencia de cara a la búsqueda de empleo, a mayor acceso a recursos y a financiación. Se plantea, y es importante, una reevaluación o el ajuste del sistema de distribución de los fondos públicos para que sea más equitativo, más accesible y más sencillo para las asociaciones, el fortalecimiento de la cooperación entre las asociaciones y fortalecer su incidencia política, y generar fuentes de financiación un poco más estables, que permitan proyectos a medio y a largo plazo. El estar pendiente constantemente de la subvención no te da opción a programar ciertas acciones en el tiempo, y hay acciones que requieren tiempo, hay procesos que requieren poder invertir a medio plazo. Mayor incidencia en la toma de decisiones, esto es clave. La participación tiene que ser vinculante, la esperanza de cambio motiva el voluntariado. Si no hay decisiones vinculantes, al final el voluntariado o incluso el activismo puede acabar decayendo en intensidad. Repensar los modelos de participación y voluntariado que tenemos actualmente, los tiempos cambian, vivimos en la era digital, hay una nueva generación que plantea, y luego les veremos, otras formas de participación y de activación comunitaria, y estimular la participación juvenil con estructuras más horizontales en las que puedan liderar y provocar sus propias estructuras. En cuanto al liderazgo y la autogestión, promover espacios de trabajo, formación y cuidado autogestionados, también liderados por las mujeres, promover la autogestión y la autonomía dentro de las asociaciones u otras entidades, también para generar asociaciones más fuertes, menos dependientes de los ciclos de financiación, y mayor formación y sensibilización, implementar programas de formación para el voluntariado, sabemos que existen, pero fortalecerlos e incrementarlos, y además, importante, y lo reseñaban, fortalecer también o aumentar la sensibilización de las instituciones para ofrecer un trato más inclusivo y más respetuoso desde las personas que lo conforman hacia los usuarios y usuarias. Y esto es más o menos lo que os quería contar. Hay muchas más cosas, es solo una pequeña parte de un trabajo y de un informe mucho más grande, pero espero que os haya resultado interesante y que si os ocurran muchas cosas para preguntarme, que podré contaros fluidamente. Gracias.
Muy bien, gracias Lara, pues te has ajustado perfectamente, no hacía falta avisarte de estos 5 minutos. Bueno, felicidades primero por este avance y bueno, mientras estáis pensando alguna cuestión, reflexión, pregunta, ¿no?, dirigida a Larraitz, bueno, ir preparando estas preguntas. Yo también quisiera preguntar o matizar algo. En relación con el día anterior que hemos escuchado, ¿no? Hemos escuchado a Francisco, hemos escuchado a Arkaitz, ¿no?, con su estudio. Yo creo que tú, como has tenido posibilidad de trabajar con la gente en terreno, es decir, el trabajo de campo que hiciste en últimos meses, ¿no?, estas voces que tú has escuchado y has anotado, nos has trasladado aquí, ¿crees que de plena manera coinciden con aquellos índices diagnósticos, aquellos elementos que han significado los ponentes de mañana anterior, de ayer? Es decir, este eco, ¿en realidad te suena las voces que has escuchado? ¿Te refieres a los datos que presentaba Arkaitz en la presentación de ayer? Sí concuerda. Creo que comentábamos, ¿no?, que los niveles de participación en general son bajos y además las dificultades que se atraviesan en la vida cotidiana complican muchísimo más llevar adelante esa participación. Aún así, y dadas las dificultades, el contexto que he intentado dibujar y que sabemos que existe, me parece que el nivel de participación en comparación con otras situaciones es alto. Y se explica, o lo entiendo, desde ese punto que hablábamos de ponerse en valor, de sentirse útil, de aportar, ¿no?, en una situación jurídica administrativa en la que de alguna manera has quedado no reconocido, ¿no?, por lo menos laboralmente. Y entonces esto da la oportunidad de poder seguir trabajando y no trabajando económicamente, entendámonos, sino en pos de una sociedad más inclusiva, más respetuosa y más igualitaria. ¿Tú dirías que habría que darle una nueva definición a la palabra participación, pasados estos 10 años después del primer estudio? La participación, yo creo que poder participar ya es un poder, ¿no? Eso es uno, ¿no?, lo que tú decías, ¿no?, en los derechos a la participación. El derecho a la participación. Sí, exactamente. Bueno, que se sumaron más voces jóvenes, ¿no?, otras luchas nuevas, ¿no?, pues los feminismos, la descolonización de participación, ¿no?, son temas nuevos, ¿no? ¿Qué alguna otra cosa nueva destacarías en relación con el estudio de Sara? Bueno, está aquí Paco. Paco, perdóname, porque hablar de participación y definiciones de participación delante de Paco me parece un atrevimiento, y de todos los que estáis aquí presentes. Añadiría a esto, ¿no?, lo que incorporan los nuevos discursos que hemos encontrado. Por supuesto, estos últimos años son los años en el que todas y todos estamos aprendiendo o desaprendiendo, reaprendiendo, desde el feminismo, desde la descolonización, ¿no?, y construyendo o intentando aprender a construir los espacios de participación desde otras perspectivas. Y si en algo tenemos, bueno, escucharemos luego a los jóvenes, que creo que son los que tienen que aportar. Yo ya nací el siglo pasado, pero si en algo tenemos que redefinirnos, tendría que ser en ese aspecto. Bueno, ¿alguna pregunta más de la sala?